presentan Contigo Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este viernes 16 de abril. Día muy noticioso, finalmente el tercer retiro fue aprobado en la Cámara de Diputados y pasará al Senado, quien tendrá la última palabra para determinar si esto finalmente se lleva a cabo o no. ¿Irá el gobierno al Tribunal Constitucional? Todo indica que sí, y ayer tras la votación fueron muchos los que interpretaron que fue una derrota del gobierno la vivida ayer en la Cámara de Diputados, pero como les decía, va a ser la semana que viene donde todo esto terminará por decidirse. Ahí tenemos imágenes de los parlamentarios que celebraban ayer en el hemiciclo. Vamos por el tercer retiro, decía una de las pancartas que pudieron mostrar estos diputados. Karina, ¿cómo estás? Claro, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a estar conversando sobre este tema. Al regreso de esta pequeña pausa comercial, hay 9 grados a esta hora en Santiago, se esperan 27 para este viernes. Espérenos, ya volvemos. 10 para las 7, ya estamos de vuelta con las noticias y les cuento que 30 disparos, sí, 30 disparos recibió uno de los integrantes de la banda Los Galvez en San Joaquín, hechos ocurridos anoche, que José Manuel Vergara nos tiene todos los detalles. JM, ¿cómo estás? Esa es, de hecho, Roberto, la cantidad aproximada, estimativa. ¿Cómo están? Buenos días, porque serían entre 30 a 40 disparos realizados en este lugar, en la comuna de San Joaquín, todo en el contexto de un homicidio, al parecer, por un ajuste de cuentas en la población La Legua. Todo esto ocurre ayer durante la tarde, a eso de las 6 o 7 aproximadamente de este día jueves, cuando un sujeto llega hasta un domicilio particular ubicado en calle Tomás de Campanella con Ureta Cox, en la comuna de San Joaquín. Es en ese punto de la comuna donde divisa a un grupo de personas salir de un domicilio particular y realiza esta cantidad indeterminada de disparos. Insistimos, son más de 30 cajetillos que se encontraron en ese punto por parte de la policía de investigaciones a cargo ya de este procedimiento ahí en la población La Legua. Se habla que la persona fallecida ya está identificada, sería un reconocido narcotraficante del sector, un hombre de 26 años con diversos antecedentes policiales por diferentes delitos, mayormente tanto por microtráfico como también por narcotráfico, dicho sea el caso. Esta persona, como le decía, el fallecido de este procedimiento policial, estaría ya identificado y de hecho sería una persona que comenzó a delinquir a la edad de 11 años. Él falleció anoche producto de estos disparos que recibe, producto de esta balacera allí en la población La Legua de la comuna de San Joaquín. Un procedimiento que de momento no deja personas detenidas, pero que sería, como les decía, un enfrentamiento entre bandas rivales producto de problemas ligados al narcotráfico en ese sector de la comuna de San Joaquín. Nosotros hablamos con la Policía de Investigaciones a cargo de este procedimiento. Escuchemos parte de esas declaraciones. Habría llegado hasta este sector lo menos un sujeto, quien provisto de un arma semiautomática, habría efectuado diferentes disparos a las personas que en ese momento salían desde el domicilio. Entre ellos, un joven de 26 años, ¿no es cierto?, el que recibe múltiples disparos, que hasta el momento, como digo, está trabajando el doctor con el cuerpo, pero lo que se logra apreciar tiene múltiples disparos, lo va a precisar la autopsia respectiva, y hay otros disparos que se hacen al interior del domicilio. De la comuna de San Joaquín pasamos ahora a la comuna de Vitacura para revisar también parte de un procedimiento policial ligado a una fiscalización de carabineros. Esto ocurre en calle Alonso de Córdoba con Francisco de Aguirre, donde Carabineros, que estaba realizando patrullajes por este sector de la comuna de Vitacura, se da cuenta, fiscaliza a un vehículo particular que mantenía encargo vigente por robo. Al interior de este vehículo había 4 ocupantes, 4 hombres adultos, todos en este caso que tenían ya antecedentes policiales, y también había diversos teléfonos al interior de este vehículo y elementos conocidos para cometer delitos, por ejemplo, destornilladores,
respiradores, también guantes y algunas máscaras al interior de este automóvil particular. El procedimiento comienza y de hecho también termina en ese mismo punto de la comuna de Vitacura con estas 4 personas, 4 hombres adultos detenidos en consecuencia de este hecho en el sector oriente de la región metropolitana. Hablamos con Carabineros también a raíz de este hecho. Escuchemos parte de ese testimonio. Se logró divisar un vehículo que mantenía en cargo por el delito de robo con intimidación. Al momento de ser fiscalizados al interior del automóvil, se encontraron diversos elementos para la comisión de delitos, por lo que estos sujetos fueron detenidos. Estos 4 individuos cuentan con diversos antecedentes policiales. Los antecedentes de este caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Son personas que se espera que pasarán a control de detención durante la mañana de este día viernes. Recordemos, tenían elementos para cometer delitos al interior de este vehículo particular y un dato no menor. Todos tenían antecedentes policiales por diferentes ilícitos, mayormente acá en la región metropolitana. Muchas gracias, JM. En cualquier momento volvemos contigo. Bueno, y el siguiente es el caso de una mujer que pidió insistentemente que no la detuvieran, pero como no era escuchada, escapó del lugar donde era sometida a un control sanitario. Buscaba a toda costa evitar ser arrestada por infringir el toque de queda, un delito que ya había cometido antes y ahora está prófuga. ¿Pero por qué tienes que estar así? ¿Y se sacamos un permiso? No. Hágame el favor de detener el vehículo. Te lo suplico, por favor, no llame a los carabineros. Así le pedía a esta conductora a un soldado insistentemente que no llamara a carabineros. Hace solo meses ya la habían encontrado en una situación similar. Sabía que estaba en problemas. Por favor. No hay justificación. No, estamos en horario de toque de queda. Usted está insistiendo el artículo 35. Sí. 11:30 de la noche del miércoles en Punta Arenas y esta mujer junto a 2 acompañantes era controlada por personal militar. Circulaban sin salvoconductos ni permisos, cometiendo una infracción a las medidas sanitarias. Por eso no podía seguir al volante. Detenga la marcha del vehículo y me deja la llave acá adelante. Hágame el favor de detener el vehículo. Te lo suplico. Detenga el vehículo, por favor. Detenga la marcha del vehículo. Apague el vehículo. Y sus excusas eran insólitas. Anda sin su permiso, ahora se tiene que tener a las consecuencias. ¿Estamos? Para mí no hay motivo. No, pero hay mucha gente que lo hace. Es que ahí está el problema. Porque mucha gente lo hace, ¿usted lo van a hacer? No. Entonces yo no transo. Y como vio que el militar no transó, cambió su actitud. Mantuvo su irresponsabilidad, pero pasó del ruego a la violencia. Señoría, Y desde ese momento la mujer se mantiene prófuga con una orden de detención pendiente por repetir un delito que ya cometió antes. Una persona que 2 veces ya ha sido detenida en estado de ebriedad, que la primera vez, el 6 de noviembre, incluso agredió a un soldado del ejército tratando de escapar. Terminó con una lesión. Afortunadamente, la noche de ayer así nos fue. De este modo, tras su irresponsable actuar, se busca dar con su paradero para que rinda cuentas ante la justicia. Esta persona, que está totalmente identificada y ya fueron entregados sus antecedentes al Ministerio Público, y se va a pedir, ¿cierto? Y se está haciendo una evaluación para poder presentar algún tipo de querella, alguna acción judicial. El procedimiento se llevó a cabo conforme a lo que dictan las reglas de uso de la fuerza. Estuvo completamente apegado. También tuvimos una grabación que fue la que probó todo lo hecho en cuestión. Un video que nuevamente pone en evidencia a aquellos denominados rebeldes de la pandemia que una y otra vez hacen caso omiso a las medidas sanitarias tomadas por la autoridad y que en algunos casos, en su afán de no asumir las consecuencias de sus actos, huyen de las fiscalizaciones. Pedirle a la gente que colabore con la fiscalización. La fiscalización es algo que la gente en general nos pide, que haya más fiscalización. Por lo tanto, cuando se enfrenten a un proceso de fiscalización, lo peor que puede hacer una persona es tratar de arrancar o no colaborar con aquello. Esta jornada la Fiscalía Nacional reveló que en los 13 meses que llevamos de pandemia, escuche bien, más de 500.000 de personas han sido imputadas por cometer delitos contra la salud pública. De ese 500.000 de imputados, casi 320.000 ya obtuvieron una sentencia condenatoria, es decir, un 60% del total. Otro tema que preocupa a la autoridad es la alta tasa de multas sanitarias que aún permanecen impagas. Aquellas personas que no han pagado, al ser perseguido el cobro por parte del Estado, eso significa que pueden incluso llegar a embargar bienes,
a rematar propiedades. Rebeldes de la pandemia que siguen sumando actuaciones irresponsables y llenas de indiferencia. No, pero hay mucha gente que no hace. Frente a la pandemia que azota al país. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y vamos a hablar de una clínica estética que fue clausurada en Providencia mientras se estaban realizando cirugías plásticas en medio de la cuarentena, lo que no está autorizado. Esta fiscalización terminó con 19 personas detenidas, incluido el médico del recinto. Mariana Estrada, tú nos cuentas más. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, 19 detenidos, entre ellos pacientes, personal médico y también una paciente que hace pocas horas había realizado una cirugía estética de implantes mamarios y que estaba en recuperación al momento que llegaron las autoridades sanitarias municipales y también de Carabineros a realizar esta fiscalización. Una alerta que se dio por la denuncia que hizo un médico de que efectivamente en esta clínica estética se estaban realizando operaciones, cirugías, algo que no está permitido, como tú lo decías, Karina. En cuarentena esta clínica sí puede funcionar, tenía su patente, pero solo para emergencias, mientras estamos en cuarentena en la región metropolitana, algo que se estaba incumpliendo porque efectivamente en esa misma jornada se había realizado ya una cirugía estética que no era de emergencia y había agendada otra cirugía más para ese mismo día, en la tarde una liposucción. Entonces, ¿qué fue lo que aquí sucedió? Cuando llega personal sanitario, revisan el acta, se dan cuenta que efectivamente se estaban realizando estas cirugías estéticas que no están permitidas. Acto seguido se llevan detenidas a estas 19 personas, entre ellos 6 pacientes, una de las pacientes que estaba en recuperación y que tuvo que esperar a que le dieran el alta para poder ser trasladada a otro recinto asistencial, y el resto de las personas entonces fueron detenidas, todos derivados a la comisaría. Escuchemos qué fue lo que dijeron Carabineros y también desde la municipalidad con respecto a esta alerta que dio un médico sobre estas cirugías, estos procedimientos que se estaban realizando sin autorización durante la pandemia. Escuchemos. Fiscalización más exhausta, ¿cierto? Y así logramos por parte de Carabineros, en primera instancia, una detención, la detención, ¿cierto?, de 19 personas, en la cual se incluye al representante legal de la clínica, por cuanto este está tras la realización de la revisión de personal de salud. Efectivamente se estableció que los procedimientos se estaban llevando a cabo. Ingresa a través de una denuncia de un médico que llama a Carabineros para señalar que esta clínica está atendiendo procedimientos que no corresponden a una emergencia, con el personal también de Seremi Central, y logramos constatar una serie de irregularidades. Por lo tanto, sabemos que esta clínica no puede estar funcionando, no eran procedimientos de urgencia, no existían procedimientos crónicos. Aquí también dentro de los elementos relevantes, Mane, está la denuncia que hace un médico respecto de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, porque evidentemente quienes iban a someterse a la cirugía no denunciaron la situación antes para tratar de beneficiarse con esta actitud ilegal que estaba incurriendo el personal médico de ese recinto estético. Pero sí fue un médico el que llama y hace la denuncia para que vayan posteriormente a fiscalizar, ¿no? Exacto, es un médico, no se tiene claridad todavía, Karina, si es un médico del mismo recinto o un médico externo que se dio cuenta de esta situación, tal vez a través de algún paciente, por ejemplo, porque sabemos que antes de una cirugía estética se deben realizar ciertos exámenes y es entonces este doctor quien realiza la denuncia, y esto por la conciencia también. Sabemos, Karina, que se debe tener mientras estamos en cuarentena. La clínica puede funcionar, está autorizada para funcionar, pero solo para emergencias, y claramente una operación, una cirugía de implantes mamarios y liposucción no es una emergencia, no está catalogada dentro de las emergencias sanitarias que estamos viviendo acá en nuestro país, teniendo en cuenta la gran cantidad de contagios, también la gran cantidad de camas que están siendo utilizadas por el coronavirus. Pudimos conversar también con la alcaldesa de Providencia, quien además, Karina, señalaba que habían personas, trabajadores que estaban con permisos falsificados o con permisos vencidos. Eso también es otro de los puntos. Escuchemos qué dijo la alcaldesa. La clínica estaba funcionando, tenía agendados procedimientos tanto en la mañana como en la tarde, y por lo tanto en este momento en la 19 comisaría hay personas que eran pacientes, personas que estaban trabajando ahí, muchos de ellos con los permisos falsificados, permisos vencidos, etcétera.
De los 19 detenidos, solamente quedó en la comisaría para ser formalizado durante esta mañana el representante legal de esta clínica estética. El resto de las personas, tanto los pacientes como el personal médico, quedaron en libertad, pero por supuesto todos apercibidos por estar infringiendo la normativa del artículo 318, Karina. Claro, una fiscalización inédita. Además, tú mencionabas, Mane, que se estaba terminando una cirugía plástica y estaba en recuperación una paciente. Tuvieron que esperar hasta incluso que fuera dada de alta para poder realizar este operativo, entonces, que terminó con la práctica que se estaba realizando en ese lugar, que no corresponde en un momento de cuarentena. Muchas gracias, Mane, por este recuento. Buenos días. Y cuando son las 7 y 9 de la mañana, yo les cuento que los abogados de la familia del niño Tomás Bravo ya tienen 5 de los 12 informes que buscan aclarar su muerte. Chilevisión Noticias tuvo acceso a uno de ellos, el de Carabineros, que arroja una data de fallecimiento de 2 a 3 días después de su desaparición. La fiscal regional asegura que esa conclusión no la satisface del todo, por lo que pedirán un nuevo análisis a una universidad. Es una de las pericias científicas claves encargadas por la Fiscalía y que fue desarrollada 10 días después del hallazgo del cuerpo del pequeño Tomás Bravo por un equipo del laboratorio de Carabineros. Nosotros podemos determinar la data de muerte, establecer, ¿cierto?, si el cadáver es donde fue encontrado es el lugar primitivo de la muerte o fue trasladado hasta ese lugar para ser ocultado. Se trata del estudio entomológico de insectos, las muestras obtenidas en Caripilún, tanto en la zona del hallazgo como en la casa de la madre del pequeño de 3 años y 7 meses, se analizaron en Santiago, bajo una lupa sumamente específica con la mirada de un policía suboficial mayor de más de 20 años de experiencia, en casos emblemáticos como el de Fernanda Maciel, Hans Pozo y Viviana Heger. Esta cámara de climatización es una tecnología, ¿cierto?, que nos permite poder recrear, entre comillas, el sitio del suceso. Aquel informe ya fue entregado y compartido a los intervinientes. Tras la reunión con la fiscal regional Marcela Cartagena la tarde del miércoles, la información contenida es reveladora, pues si la data de muerte entregada por el Servicio Médico Legal es de 5 a 7 días, la conclusión obtenida del Labocar lo acota a 2 o 3 días, lo que vendría a reafirmar la hipótesis planteada por la familia materna desde un primer momento. Sí, el secuestro siempre, de hecho, es lo más probable. Sea como sea, a mi hijo lo llevaron, lo trasladaron para allá. Lo dijimos hace bastante tiempo, solo con el hecho de que el médico legal nos señalara que la data de muerte es entre 5 y 7 días, nosotros inmediatamente pensamos en este tipo penal. O sea, ¿qué pasó con 2 días? En 2 días, ¿qué pasó con Tomasito en esos 2 días? Más acompaña a eso al todo el potencial de búsqueda que hubo en esos 2 días. O sea, necesariamente alguien tuvo que haberlo tenido bajo su custodia. De ser así, se abre la posibilidad de que el niño estuvo al menos 6 a 7 días con vida. Sin embargo, la fiscal Cartagena tuvo esta opinión al ser consultada al respecto. Que no nos satisface del todo, sobre todo desde el punto de vista de la base científica de sus conclusiones. De tal manera que estimamos necesario abrirnos a una conclusión más amplia y de un nivel algo mayor, sin, por favor, y que no se entienda que menospreciamos lo que hemos obtenido. Por eso es que se pidió una pericia entomológica a la Universidad de la Frontera, para así aseguran ampliar las conclusiones. Porque si la fiscal lo desechó es porque ella encontró, junto con los asesores que tiene la Fiscalía, encontró que esa pericia no da, digamos, que están en los rangos que ellos esperan. Entomología es una herramienta pero fundamental para determinar, sobre todo este tipo de data de muerte, o sea, tiempo de desarrollo. Las larvas tienen tiempo de desarrollo como todas las cosas en la naturaleza. Entonces, pues, la información es muy, pero muy certera en ese caso, ¿ya? Y el margen de error no es grande. Tenemos el derecho a dudar, pero también dudar en cosas bien específicas. Según este académico de la Universidad Austral, perito y experto en el análisis de características químicas, elaborar un nuevo informe significaría repetir cada paso que el entomólogo dio, incluso en el lugar además de tener las muestras. Pero con lo que hay solo nos ha servido para el descarte. Es decir, no es y no es.
5 de 12 informes es lo que hay hasta ahora. Otro de los más importantes es un examen histopatológico que descartaría la hipótesis planteada por el fiscal José Ortiz de un posible ataque sexual por el cual se buscaron cargos contra el tío abuelo Jorge Escobar. Eso es doloroso, por eso que hay que ser cuidadoso con eso. En ese sentido, podemos tener certeza de que ese informe salió negativo. Ahora nos encontramos con una línea investigativa en donde quizá él no tenga ninguna participación. Y esperamos que estos errores no se vuelvan a repetir y que se aprenda que la única manera de imputar seriamente a una persona es con conocimiento científico, con bases sólidas frente a la prueba irrefutable, en este caso de prueba en su contra. Es probable que nosotros pidamos el sobreseimiento definitivo por inocencia. Yo esperaba más información. Después de tanto tiempo, 48 días que mi hijo está allá, casi 2 meses, uno espera que le entreguen una noticia contundente, que le digan, de esto falleció su hijo, esto le pasó, pero no me dieron nada. Al menos sí llegó la fecha en que podrán retirar el cuerpo del pequeño Tomás. Será el 23 de abril, con aún una petición de justicia intacta e inagotable. Mientras tanto, esta tarde se supo el contenido del informe de autopsia. Según el Servicio Médico Legal, la causa de muerte del pequeño Tomás es hipotermia y deshidratación, con una data de muerte de 5 días. Bueno, hasta ahora continúan las fiscalizaciones en Santiago para vigilar el cumplimiento de las restricciones sanitarias como la cuarentena. Carola Garrido está con nosotros desde la comuna de Estación Central. También está José Manuel Vergara y vamos a partir por lo que está ocurriendo a esta hora en Estación Central. Carola, tú nos cuentas. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Veamos la imagen en vivo de inmediato. Estamos en Alameda con Ecuador, en la comuna, como tú decías, de Estación Central. A las 7 de la mañana en punto comenzó aquí una nueva fiscalización por parte de Carabineros, en este caso solicitando, como hemos visto prácticamente todos los días de esta semana, desde muy temprano, el permiso respectivo para poder trasladarse por la región metropolitana, que está ya hace casi 3 semanas en cuarentena total. La diferencia que hemos visto durante esta jornada es que, como la fiscalización no es en autopista, como sí había sucedido de lunes a jueves, es que se está fiscalizando también a los peatones. Hay funcionarios que también están aquí en la calle Alameda solicitando a ellos su permiso temporal o bien su permiso colectivo, porque a esta hora de la mañana la mayoría se dirige a su trabajo. Hasta el momento lleva poquito la fiscalización, 15 minutos aproximadamente. Nadie ha tenido problemas, todos han presentado su permiso como es debido. Les están solicitando también aquí, en el caso de los peatones, según lo que hemos visto, el permiso que la mayoría de las personas trae en su celular y también su cédula de identidad. Esto precisamente para corroborar que ese permiso que están exhibiendo corresponda efectivamente a la persona que lo está portando. Así es que, bueno, es parte de la situación que se vive acá. Están controlando hacia el poniente, no hacia el oriente, que es donde a esta hora de la mañana se produce el mayor flujo de vehículos. Pero de todas formas vemos que la movilidad, y es algo que han dicho las autoridades también en los últimos días, la movilidad es bastante amplia, considerando que estamos en cuarentena total aquí en la región metropolitana. Mucha gente, al parecer, tiene su permiso colectivo para ir a trabajar, desarrollan labores esenciales, porque es bastante la circulación. Sabemos que estamos en hora punta de la mañana, pero de todas formas son muchísimos los vehículos que pasan a esta hora por el sector de Alameda con Ecuador, aquí en Estación Central. Claro que sí, está la fiscalización a los conductores, pero por otro lado también está la fiscalización a los peatones que van precisamente por la Alameda en dirección al poniente. Muchas gracias, Carola. Y vamos ahora también con JM, que está en otro punto de la capital. JM, ¿dónde estás? Avenida Grecia, a la altura de Gaña, en la comuna de Peñalolén. Le mostramos junto al camarógrafo Eiser Zúñiga, que también aprovechamos de saludar en su día de cumpleaños. Esta comuna que se encuentra también en cuarentena acá en la región metropolitana. Hay un exhaustivo control policial en este punto de la comuna, el sector oriente de la región metropolitana. Esto queda muy cerca, a solo metros de hecho, de la rotonda Grecia. Un control policial que comenzó hace aproximadamente unos 30 a 40 minutos atrás y ya registra al menos 2 personas detenidas por no portar permisos sanitarios. Nos acompaña el capitán Matías Cabrera, quien pertenece a la 43ª
comisaría de Peñalolén. Capitán, ¿cómo se encuentra? Buenos días, que nos pueda contar sobre estas fiscalizaciones en terreno y también sobre estas 12 personas detenidas. Buenos días. Buenos días, desde muy temprano estamos realizando distintas fiscalizaciones y controles cada día más estrictas y exhaustivas, considerando la contingencia sanitaria en la cual nos encontramos, considerando la pandemia, la cual nos está afectando. Y es por ello que en estas fiscalizaciones hemos logrado la detención ya de 2 personas quienes no portaban su permiso temporal, su permiso de desplazamiento, pero lo que más llama la atención es la indolencia que existe de parte de estas personas que no entienden la situación que se está viviendo hoy día. Ellos manifestaban que realizaba labores de peluquería, mientras que la otra persona se dedicaba a realizar labores de hogar, pero sin indicar algún tipo de contrato, sin indicar algún tipo de permiso necesario para poder realizar ese tipo de labores, lo que conlleva a que se logre la detención por infracción al artículo 318 del Código Penal. Y es así como los carabineros estamos permanentemente trabajando para hacer entender a la ciudadanía, hacer entender a la gente, hacer entender a nuestros vecinos la importancia que tiene el poder desplazarse, si realmente es esencial para ello, con sus permisos de desplazamiento. La voluntad de los carabineros está siempre permanente, pero también debe existir voluntad de parte de las personas para que de alguna vez entiendan de que la situación que estamos viviendo hoy día es compleja, es difícil y nos está afectando a todos. Capitán, estamos en un punto neurálgico bastante céntrico de la comuna, aquí muy cerca de la Rotonda Grecia. ¿Cómo evalúa el tránsito de vehículos y también de personas por este punto a esta hora que se denomina como la hora punta de la mañana? En las primeras horas de la mañana detectamos gran afluencia de público, gran afluencia de vehículos, pero ya ha decaído la cantidad de vehículos que se están desplazando por este sector. Y nosotros aún así seguiremos permanentemente realizando los controles, las fiscalizaciones que están establecidas para evitar de que las personas se sigan desplazando sin sus permisos y obviamente controlar el desplazamiento de estas personas que no entienden, que no comprenden, que no empatizan respecto a la situación sanitaria que se está viviendo. De hecho, ya se está realizando una nueva fiscalización, tenemos un nuevo detenido por infracción al artículo 318 del Código Penal, aquí en este sector de la Rotonda Grecia. Gracias, capitán, que tenga buen día. Gracias, igualmente, que tenga buen día. 3 personas ahora, Karina Roberto, no 2, acá en el sector de la Rotonda Grecia, en la comuna de Peñalolén, fiscalización que se encuentra aún en terreno acá, en lo que es Avenida Grecia con Egaña, aquí en el sector de la Rotonda Grecia. Muchas gracias, JM. En cualquier momento volvemos contigo. Atención, porque anoche terminó la restricción de venta de productos no esenciales y a partir de hoy el comercio podrá venderlos online y despacharlos, pero las tiendas físicas tienen que mantener sus cortinas abajo en todas las comunas que están en cuarentena. Hoy día vinimos como un poco a limpiar, a acomodar las cosas, a sacar las cosas en bodega para estar todo listo, preparado para poder empezar desde mañana. Ro organiza todo en su local de Patronato para comenzar este viernes a despachar la ropa que sus clientes han comprado vía WhatsApp. Ha sido un alivio porque de hecho nosotros vendemos por mayor y toda la atención ha sido por WhatsApp. De hecho se ha hecho venta, pero no hemos podido despachar porque por la normativa y por todo el cuidado que hay que tener. Pero ahora estamos posibilitados en despachar. Este jueves es el último día con restricción de venta de productos no esenciales, algo que lo afectó directamente. Su fuerte eran los vestidos de fiesta y la ropa de diario. Debió reinventarse y debido a esta estricta medida amplió su rubro. Ahora vende también juegos didácticos educativos que sí son considerados esenciales. Reestructuración del negocio que muchos emprendedores de este popular barrio de Santiago no fueron capaces de realizar y quebraron. Hay 49 tiendas y aproximadamente han cerrado alrededor de 15 tiendas, porque desde el año pasado se ha producido una gran inequidad o desigualdad entre lo que es el gran retail y todos los empresarios pymes que venden ropa. Pequeñas tiendas de ropa que debieron cerrar sus vitrinas para siempre. Es que para ellos la venta online jamás podrá compararse a la compra presencial. Apertura de este tipo de locales por la que deberán seguir esperando, porque que haya finalizado la restricción de venta de ciertos productos no significa que estas tiendas puedan abrir al público.
Pero yo a partir del día de mañana volvemos a la normalidad en donde los consumidores podrán comprar este tipo de productos y podrán buscar nuevas opciones y cotizar a través de nuestra página web. Ya que la medida produjo un golpe importante, tanto para nuestros sellers que no pudieron vender sus productos, como para nuestros clientes que dejaron de poder comprar o recibir productos que para ellos sí eran esenciales. Productos no esenciales como vestuario, maquillaje, tecnología, entre otros, considerados hasta este jueves como no esenciales, se venderán y despacharán para buena noticia de comerciantes y clientes a partir de este viernes. Hace unos días les mostramos el robo de un auto en una encerrona en Chicureo que afectó a una mujer con sus 4 hijas. Afortunadamente, en este caso las niñas lograron bajar muy rápido del auto, y esto porque su madre ya les había advertido que esto podía pasar en cualquier momento. Ahí estos tipos empezaron a subir, súper agresivo, harto grito. Encerronas tristemente habituales, pero esta registrada en Chicureo tuvo una particular reacción de sus víctimas, una madre y sus 4 hijas entre 5 y 11 años. Todas salieron corriendo por su propia cuenta para evadir a los delincuentes. La propia madre les había instruido por si esta situación ocurría. Ayudémosla, llevémosla. Sí. Yo hace unas 2 o 3 semanas atrás hablé con ellas, son todas chicas, tienen entre 5 y 11, y son 4. Yo les había dicho que lo más probable es que algún día esto nos podía pasar y que si el día que nos pasara, se olvidaran de todas sus cosas, se bajaran ellas, se pusieran al tiro en la vereda, se pusieran ahí al tiro a salvo y se olvidaran de todo, sino que lo único que atinaran rápidamente es a soltarse y a bajarse, porque uno no sabe la reacción de estos tipos. Preparación anti-encerronas cuando están involucrados los niños, que ha generado polémica. ¿Cómo enfrentar este tipo de delitos? ¿Usted se ha preparado? Sé lo difícil que es sacar a los niños. Por lo tanto, conversar en familia, qué hacer ante un evento de este tipo siempre puede ser positivo, siempre y cuando sean, por supuesto, las medidas correctas. Había entrenado ya de una u otra forma a su familia, sus 4 hijos. Creo que fue muy bien hecho esa planificación, que es la que todos debemos ya hoy en día hacer. El problema es que en la práctica el escenario es completamente adverso. Me he puesto a pensar, pero sé que en el minuto en que me suceda, porque ya una vez me asaltaron, uno se bloquea. La verdad que no me he preparado, pero ya me hicieron una. A mí me robaron otro vehículo de esa misma forma. Nunca está preparado para una encerrona, en verdad, que tú lo puedes conversar, pero en el momento que te pasa, yo creo que se te olvida lo que tú preparaste. Pero ¿cómo involucrar a los niños en una situación tan compleja? Según esta experta que ideó un curso antiportonazos y encerronas especialmente para madres, involucrarlos no es la mejor iniciativa. Uno como adulto se bloquea cuando pasa una situación así. Imagínate lo que conlleva eso para un niño. Los niños no están capacitados cerebralmente como para poder responder ante una preocupación tan grande. Entonces, responsabilizarlos a ellos de poder explicarles, decirles lo que puede pasar, que puede existir un incidente, cómo tienen que desabrocharse el cinturón, es una carga muy grande. Una disyuntiva que complica a los padres frente a la posibilidad de arriesgar la vida de sus hijos en una encerrona. Y como les anticipábamos, después de una extensa jornada, la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones, y ahora el debate va a continuar en el Senado. Esto mientras el gobierno ha anunciado que va a recurrir al Tribunal Constitucional en los próximos días. Esto para frenar la iniciativa. Así es, para comentar esta situación estamos con los diputados Jaime Mulet de la Democracia Cristiana y Diego Schalper de Renovación Nacional. Diputados, primero, antes que todo, les quería pedir si podemos ser breves en los conceptos, así alcanzamos a debatir y a intercambiar distintas ideas. Quería partir con el diputado Mulet. Diputado, usted ayer señaló, esto puede terminar con el presidente fuera del gobierno si recurre al Tribunal Constitucional. ¿Así de enfático es usted al señalar esto? ¿Usted realmente cree, o más bien dicho, esto puede significar una especie de amenaza a que si el presidente o el gobierno recurre al Tribunal Constitucional puede traer consecuencias políticas para el mandatario?
Bueno, muy buenos días. Mire, en primer lugar, no soy diputado de la Democracia Cristiana. Pertenecía a la Democracia Cristiana hasta el año 2008. Sí. Hoy día presido la Federación Regionalista Verde, pero voy a su pregunta, hago esa aclaración. Yo creo que la situación de cientos de miles de familias hoy día es muy compleja. Hay una necesidad importante de llegar con recursos a sectores que la ayuda del gobierno no llega. Y creo que después de ser aprobada por una mayoría tan relevante en el Parlamento, en una Cámara, digamos, este tercer retiro, que el presidente vaya al Tribunal Constitucional, creo que pone en riesgo de alguna manera la estabilidad social. Yo creo que es así. No obstante, reconozco el ejercicio que puede hacer el presidente de una facultad, pero creo que sería imprudente hacerlo. Por eso que hice esa afirmación, me parece que es así. Hay gente que está esperando, que está ilusionada y que tiene una necesidad. Y el gobierno no ha llegado de otra manera, como le hemos pedido, como una renta básica universal de emergencia, de manera que el tercer retiro y los retiros anteriores se transforman en una alternativa frente a esa inacción por parte del gobierno, pero, diputado, o llegada solo parcial. Diputado, una cosa es decir ser imprudente al acudir al TC y otra cosa es decir que puede terminar fuera del gobierno. Bueno, yo creo que puede haber una situación compleja desde el punto de vista social. Aquí han habido situaciones que han estado al límite durante los últimos años y por eso creo que es prudente que un presidente de la República al menos sintonice en parte con la ciudadanía. No tiene por qué estar obviamente de acuerdo y tiene todo el derecho a ejercer sus facultades, pero tiene que ser prudente en ello. Creo que las decisiones del presidente Piñera hasta ahora, ¿cierto?, en esa materia han tenido cierto límite. Por ejemplo, cuando fue al Tribunal Constitucional en el caso del Retiro 2, había un proyecto de ley que contemplaba las mismas materias que aprobó el Congreso en aquella oportunidad. De manera que el fallo del Tribunal Constitucional no dañaba, ¿cierto?, la posibilidad de que la gente pudiera acceder a ese retiro llamado Retiro 2, segundo retiro. En cambio ahora, si no hay un proyecto de ley, es muy complejo porque hay un pronunciamiento de una Cámara, probablemente también del Senado, ¿cierto?, amplio, mayoritario, en representación de la ciudadanía, y tratar de cortarle esa posibilidad es complejo. Y yo lo advierto de esa manera, no pretendo generar el ruido, sino que señalar lo que puede ocurrir. Diputado Chalper, buenos días. ¿Qué le parece a usted? ¿Le parece que esta puede ser una conducta imprudente, que el gobierno recurra al Tribunal Constitucional y que puede terminar con el presidente Piñera fuera del gobierno, como dice el diputado Mulet, además si es que pone en riesgo la estabilidad social? Mire, Karina, bueno, muy buenos días. Yo creo que lo primero que tenemos que constatar que esta política pública de donde los trabajadores terminan haciéndose de sus ahorros para la vejez como la manera de enfrentar la crisis, tal como lo ha dicho David Bravo, y ayer que es el presidente de la Comisión Previsional que armó la expresidenta Bachelet, y también lo ha dicho ayer el Fondo Monetario Internacional, que algunos escuchan con mucha atención en materia tributaria. Esta es la peor política pública de la historia. Y lo es porque deja a 8 millones de personas afuera, que son precisamente los más vulnerables, ya sea porque son trabajadores informales, porque son trabajadores independientes que no tienen fondos en su fondo de ahorro previsional, o también principalmente aquellos que ya hicieron el retiro. Entonces, mi sensación, Karina, es que acá, cuando algunos dicen lo que ha dicho recién el diputado Mulet, que obviamente puede tener su opinión, están tratando de resolver un verdadero, no sé cómo decirlo, imprevisto y irresponsabilidad legislativa que han hecho, con un proyecto de ley que se les fue enredando, porque partieron todos detrás de uno, después armaron un permanente que, digamos las cosas como son, responde más a criterios electorales que a responsabilidad social, el permanente se les cae en la sala, terminan haciendo un transitorio, yo sé que para la gente esto es bien enredado, pero un artículo transitorio donde algunos diputados le terminan metiendo lo que habíamos rechazado en la mañana a través de una frasecita. Claro, pero más allá de la discusión legislativa, ¿cómo entonces se soluciona? Primero quiero preguntarle si es que el gobierno recurre al Tribunal Constitucional. La pregunta es si usted cree que esto puede generar un nivel de riesgo en la estabilidad social del país, entendiendo que hay un segmento de la población que no ha recibido aportes. Y ese ha sido el tema en discusión. Y en segundo lugar, entonces, ¿qué hacemos con ese segmento? Por ejemplo, quienes trabajan en aplicaciones, quienes tienen empleos informales que hasta ahora no han sido beneficiados por ningún tipo de aporte. Mire, respecto a lo primero, yo le diría a usted lo siguiente. Yo creo que esa es la forma que tienen aquellos que empujaron un proyecto que termina siendo un desastre legislativo para tratar de lavarse las manos
de por qué el gobierno no es que lo quiera llevar al TC. Un proyecto tan mal hecho, tan mal construido, con tan nivel de improvisación y irresponsabilidad, evidentemente iba a ir al TC. Y esto no lo digo yo, Karina, lo dijo Matías Walker el 4 de marzo. Es decir, antes de empezar la tramitación, Matías Walker ya decía que, mire, permítame citarle, todos en el Congreso sabemos que no va a haber un tercer retiro porque esto va a terminar en el TC. Entonces, el nivel de improvisación, de irresponsabilidad y de tráfico de ilusiones que han hecho es bien preocupante. Y que ahora digan que el gobierno tiene la responsabilidad, a mí me parece que es muy cercano a un chantaje. Ahora, ¿qué hacemos con aquellas personas que hoy día evidentemente o están cesantes y ya consumieron su fondo de cesantía, o en definitiva son trabajadores independientes y no tienen fondo? Bueno, primero, evidentemente ir a ver en concreto cuáles son las necesidades que tienen. Yo he estado leyendo a través de distintos mecanismos que tenemos como oficina para requerir información, y en gran medida son personas que están cesantes y que por lo tanto ya no tienen acceso a sus fondos de cesantía. Normalmente tiene que ver con pago de cuentas, con pago de matrículas de colegio, y en fin, entonces el gobierno lo que tiene que hacer son dos cosas, y con esto cierro. Primero, identificar cuáles son las causas que producen este agobio real en muchas familias, ir al encuentro de esas causas en particular con postergaciones de créditos, con subsidio específico a los colegios, en fin, varios mecanismos. Y lo tercero, permítame decirle, Karina, que aquí el gobierno tiene que salir de la ortodoxia y tiene que pasar a una lógica a transferencias directas para esos sectores. Y en eso el gobierno tiene que tener más audacia, ya sea a través del proyecto de Joaquín Lavín o en definitiva a través de otro tipo de proyectos. Sí, diputados, les reitero por favor tratar de sintetizar las respuestas, así alcanzamos a debatir entre todos. Para el diputado Mulet, preguntarle, ayer hubo varios colegas suyos que le pidieron por favor al gobierno ponerse una mano en el corazón y no acudir finalmente al Tribunal Constitucional. ¿Usted cree finalmente que el gobierno se va a poner esa mano en el corazón y desistir de acudir al TC? Creo que es lo prudente seguir la fórmula del primer retiro. Creo que Diego Scharper nos da la razón cuando dice el gobierno debe ir en ayuda de los sectores que no está llegando. Pero no va, Diego. Desgraciadamente el gobierno no va en ayuda. Creo que el Fondo Monetario Internacional es efectivo lo que ha dicho, pero ha dicho también que el gobierno tiene espacio para recurrir a recursos fiscales o endeudamientos para llegar a los sectores que no llegan. Entonces aquí el problema es Piñera, el gobierno de Piñera, y particularmente él, creo yo. Yo converso regularmente con los ministros, con algunos ministros que van a la moneda, y la verdad es que uno ve que hay espacio muchas veces para llegar a otros sectores o entendimientos, pero mi impresión, y esto es una impresión, me puedo equivocar, es que el presidente es el que no quiere llegar con un ingreso mínimo de base amplia, por ejemplo, de emergencia, como se le viene pidiendo hace mucho tiempo. No nos deja otra oportunidad. Diego Scharper señala que es muy malo el proyecto, pero bueno, le solucionó el problema a 12 millones de personas el retiro 1 y casi 8 millones de personas el retiro 2, que pudieron llegar recursos, que tiene dificultades, que no es el mejor camino, lo hemos dicho siempre. Yo lo he dicho siempre, incluso ayer perdí por 6 votos una indicación que buscaba crear el fondo compensatorio para ir pensando ya en reponer, en no afectar sobre todo las pensiones de clase media que se pueden ver afectadas, que no reciben ayuda del Estado en el futuro por retirar fondos. Pero el gobierno, creo yo, tiene el problema de que no llega con ayuda a sectores importantes. Y esa porfía es la que tiene complicado al país y la que nos hace ir a este camino, digamos. No nos queda otro. Diputados, les quiero dejar planteado una interrogante. Estábamos hablando del gobierno. El diputado Scharper ha dicho que al gobierno le falta tener más audacia. El diputado Mulet dice que aquí el problema es el presidente Sebastián Piñera, que no quiere entregar los fondos. Vamos a hacerle las preguntas respecto de la figura del presidente Sebastián Piñera actualmente en este tercer retiro al regreso de esta pequeña pausa comercial. Espérennos. Estamos de vuelta conversando sobre la aprobación del tercer retiro de los fondos de las AFP en nuestro país con los diputados Diego Scharper y Jaime Mulet. Diputado Scharper, usted mismo reconocía que al gobierno le ha faltado, tiene que tener más audacia, decía usted. Y el diputado Mulet decía que el presidente Piñera es el que no quiere entregar los fondos de manera directa. ¿Le parece a usted que es así, que el presidente es el que no quiere entregar esos recursos? Mire, yo creo que una mezcla de factores. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene que salir del estado de perplejidad en que a veces está. Yo estaba revisando aquí un artículo bien interesante que escribe un autor que se llama Matías Petersen, que hace un llamado desde una lógica responsable a políticas más universales, que lleguen en tiempos de crisis a más personas. Ahora, déjeme decirle, Karina, que también necesitamos una
oposición más responsable y con más sentido en futuro. Yo cuando dije en la sala que se está traficando ilusiones, permítame un breve recuento. Primero Matías Walker dice que no vamos a tener tercer retiro porque va a llegar al TC. Después se cambia de vereda, que déjeme decirle que es más por razones electorales que de responsabilidad social. Después empieza esta guerra de vanidades en donde todos tratan de apropiarse el proyecto a través de distintas indicaciones, lo cual concluye en un Frankenstein jurídico, que es una cosa que no pega una cosa con otra. Entonces después se quejan que el gobierno lo lleve al TC, pero los causantes de ese Frankenstein jurídico es una oposición irresponsable. Y yo pediría modestamente, Karina, que terminemos con esta especie de chantaje o emplazamiento de que si no pasa determinada cosa, Chile va a caer en un golpe de Estado blando. Yo creo que eso tiene que estar fuera de la conversación. Y lo otro, yo creo que es bastante reprochable el rol que han tenido las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que yo creo que no han expresado palabra. Hay muchas cosas que ellas también podrían hacer. Entonces, estos 8 millones que han quedado afuera, tenemos que hacernos cargo de ellos a través de transferencias directas. Y respecto a las personas que están necesitando este retiro, hay que ver bien cuáles son las causales que las angustian. Yo veo en lo que me ha llegado a través de distintos canales que tiene mucho que ver con los colegios de los hijos y también la educación superior, tiene que ver con deudas pendientes, tiene que ver con personas que están desempleadas que hoy día no cuentan con el seguro de cesantía y también tiene que ver, digámoslo con alta franqueza, con problemas que se arrastran mucho más allá de la pandemia, que tienen que ver con problemas de base que estaban instalados en Chile. Entonces yo cuando a la oposición le pido más responsabilidad, no se me olvida, diputado, que en los últimos 30 años 25 han sido gobernados por la oposición, pues Karina. Entonces yo creo que acá llegó el momento de que dejemos de traficar ilusiones y empecemos a ir con soluciones específicas a las personas que no impliquen hacerse de sus ahorros para la vejez. Diputado Mulet, todavía sigue dando vuelta en el aire la propuesta del alcalde Lavín sobre el retiro de los fondos de cesantía. Se dice que podría ser una propuesta que también puede darse de forma paralela al retiro del 10%. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar esta idea que salió del alcalde Lavín? Mire, yo creo que lo más inteligente hubiera sido que el gobierno hubiera propuesto un mix para llegar a todos los sectores con algunos requisitos adicionales. Creo que era perfectamente posible. En primer lugar, ver si se llega con recursos directos del Estado, como lo propone incluso el propio Fondo Monetario Internacional, y no recurrir a fondos de la previsión de la AFP o recurrir a fondos de cesantía. Yo coincido que eso no es el mejor camino, lo he dicho una y otra vez. Pero como no se hace, se llega a esta situación. Ahora sí, creo que en este contexto podría haberse dado un mix inteligente entre personas que tienen fondos en cesantía y personas que tienen fondos en la AFP y ayuda del Estado y haber llegado a toda la población. Pero faltó eso, debiera haber sido iniciativa del presidente de la República, de Hacienda. Creo que la propuesta de Lavín y Desbordes en sí mismo no es mala, creo que podría haber sido complementaria para llegar al 100% de la población. Ahora, no son 8 millones las personas que están fuera. Hasta ahora han salido del sistema de pensiones 2,88 millones de personas. Y es probable que quede 1,5 más si es que hacen el retiro de este tercer retiro. De manera que esto es una política que perfectamente se puede complementar. Ojalá con ayuda directa del Estado. El proyecto no es un Frankenstein, ¿eh? Este proyecto es un buen proyecto, está bien hecho. Se repite muy similar al anterior y al primer retiro, de manera que aquí no se ha construido una cosa al lote, no. Hay una situación, obviamente, ante el Tribunal Constitucional, que yo creo que este proyecto se perfeccionó incluso en algunas materias ayer, y creo que si el presidente comete la torpeza de recurrir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no va a decretar la inconstitucionalidad de este proyecto. Ahora, diputado Chalper, ¿le parece a usted que la alternativa para poder sortear la eventual llegada de este tercer retiro al Tribunal Constitucional puede ser que el gobierno proponga esta utilización del seguro de cesantía? ¿Es esa la vía para poder solucionar y aunar criterios? Porque aquí esto se transforma en definitiva en una discusión legislativa donde la gente sigue esperando. Hay muchas personas que están esperando fondos en este momento y usted planteaba hacer una evaluación de cuáles son las necesidades, pero en esa evaluación se puede tomar más de un mes y hay personas que tienen necesidades urgentes. Entonces, ¿cómo responder rápidamente frente a la gente más allá de la discusión legislativa? ¿Sabes lo que pasa? Mire, yo lo primero que le diría es que hoy día está todo dado, siempre que superemos esta ceguera en la cual nos hemos instalado,
para identificar los distintos grupos y llegar con remedios para cada uno de los grupos. Los 2,5 millones de trabajadores informales, créame por si Jaime, no tienen acceso a las AFP porque no han cotizado nunca y porque viven al día. Respecto a aquello hay que desasociar el IFE al plan paso a paso y ir con una transferencia mucho más directa. Aquellas personas que hoy día no tienen fondo en su seguro de cesantía porque están desempleadas hace muchos meses y que posiblemente ven en los retiros de sus ahorros para la vejez una alternativa, hay que ver cuáles son las problemáticas que tienen. Nosotros en su minuto planteamos un subsidio de arriendo, una postergación de los créditos, generar políticas específicas para las personas que tienen deuda en materia de vivienda. O sea, hay una batería de cosas que se puede hacer. Y cuando nosotros decimos que al gobierno le falta audacia, es porque yo creo que están en una cosa de ir aportando por goteo que no tiene ninguna lógica en este minuto y que le deja la cancha abierta a la oposición para sentarse en la vereda de la crítica permanente, que es la más fácil. Y con esto cierro. Entonces, yo creo que acá los fondos de seguro de cesantía pueden ser un camino, pero ni los fondos de seguro de cesantía ni los ahorros para la vejez deben ser la primera prioridad. La primera prioridad es un gobierno audaz que sale con transferencias directas. Pero usted es parlamentario de gobierno. ¿Le ha transmitido al presidente Piñera esa inquietud que usted tiene de que le ha faltado audacia? ¿Se lo han dicho al presidente? ¿Se lo han dicho al gobierno? Porque ustedes tienen línea directa con el gobierno. Mire, se lo he dicho públicamente, privadamente, en fin, por todos los canales posibles, pero efectivamente ahí yo creo que el gobierno no está viendo bien, por decirlo así, la situación en la que estamos, no está teniendo la audacia suficiente y le está dando la oportunidad a una oposición que, mismo de esta opinión, no está siendo del todo responsable, que está traficando con las ilusiones de la gente y que por lo mismo no se está haciendo cargo de los 8 millones más vulnerables. Jaime dice que no son 8 millones. Yo le recuerdo que están los trabajadores informales, que están los trabajadores independientes, que están las 4 millones de personas que ya retiraron sus fondos de las AFP. Entonces, yo creo que llegó el minuto de que nos sobrepongamos a esta vorágine electoral en la que están algunos y que seamos capaces de hacer políticas responsables que vayan al corazón para que las personas no tengan que fondar sus ahorros para la vejez para salir adelante en la crisis. Esa creo que tiene que ser la prioridad del gobierno, de la oposición y, le insisto, de las administradoras de fondos de pensiones que se la han llevado bien peladas y que mucho tienen que decir en esto. Diputado Mulet, entonces, ¿de qué depende que se pongan de acuerdo después de este tercer retiro? Porque da la impresión que cuando se aprueba este tipo de retiros, pasan un par de semanas, meses, hay una cierta tranquilidad, a la gente le llega la ayuda, pero finalmente después pasa el tiempo y estas ayudas de nuevo hacen falta. Entonces, ¿qué esperan para el día de mañana, una vez teniendo el tercer retiro ya aprobado, ponerse a trabajar para encontrar una solución que al menos esté disponible en lo que dure la pandemia? Toda la disposición, yo creo que de toda la oposición a buscar mecanismos. Se han planteado el gobierno desde el mes de abril del año pasado, de cuando partió la pandemia. Y el mecanismo que más hace juego, que más concita interés y unanimidad por parte de la oposición y parte de la derecha es buscar la fórmula de una renta básica de emergencia a todas aquellas familias que lo requieran y que tengan una necesidad importante por haber quedado sin recursos, por ser autoempleados, etcétera, por no cotizar en la AFP. Efectivamente, muchos trabajadores no cotizan en la AFP, pero son 2,88 millones los que han salido del sistema de AFP, no 4 millones. Eso habla de lo mal, digamos, del sistema AFP, pero creo que está toda la voluntad. Pero el problema es que en esta materia, al final, estas reformas constitucionales para sacar fondos de las cuentas individuales, lo podemos hacer a través de reforma constitucional, porque el problema es que el gobierno no manda, no se abre a llegar a una renta básica universal de emergencia o de base amplia. No quiere. Yo veo aquí, Diego, y me alegro, digamos, cómo expone también que hay sectores que se han quedado fuera de la ayuda del gobierno. Si ese es el problema y la gente está hoy día en una situación de necesidad, entonces allí hay un problema. La ayuda a las grandes empresas, los descuentos tributarios llegan rápido en este gobierno, pero ayuda a sectores importantes de la población no llegan. Nosotros toda la disposición para una renta básica de emergencia, toda la disposición, lo hemos planteado una y otra vez. Bueno, diputado Mulet, diputado Chalper, les queremos agradecer por haber participado en este debate para conversar un poquito más en profundidad los temas y está claro entonces que hay un horizonte, un punto en común, pero el tema es cómo se llega a ese punto en común y qué tan rápido se llega también para ir en ayuda de la gente. Así que muchas gracias por haber participado con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, y así nos despedimos de esta entrega de noticias con imágenes de fiscalizaciones que se están realizando a esta hora en la comuna de Estación Central. Que tengan un excelente fin de semana. Así es, que tengan buen fin de semana. Chau, chau.